Exaltación de la Cruz. Sí. Mirá vos, ¿dónde queda exactamente? Exaltación de la Cruz, ¿cómo se llama la cabecera del partido? Sí, es Exaltación de la Cruz. La ciudad importante, ¿cómo se llama? Capilla del Señor. Capilla, qué gil, por favor. Capilla. ¿Y a cuánto estás de Capilla vos? 12, 14 kilómetros más o menos. Más o menos. Sí, estuve hace un par de meses estuve en Capilla, qué lindo que es. Yo lo conocía. ¿Cómo es? Así que, mirá, este señor Millao vive... Buenas tardes. Ahí está. Ese señor Terrores vive acá cerca. ¿Estás en el auto, Piluso? ¿O en tu casa? Ese señor Millao vive en Ministro Ramos Mejía. Eso es en el Transpatagónico, en la mitad de la provincia. Exactamente, José. Sí, qué lindo esto de tener gente. Sí. Vamos, me falta un minuto y las manos, ¿eh? El resto que sembró. No tengo ganas. Sí. ¿Qué es ese ruido? Ah, perdón. Vení, haz un favor, Julito, sentate que quiero poner la cámara. Quiero ver cómo está la cámara en el lugar de modelo, Julio. A ver. Sí, me olvidé. Sentate, no, para. Sentado, quiero ver. ¿Lo ves? Sí. Listo. Listo. No, ya está bien. Ah, perdón, para acá. Ahí, para. Sí, no, por eso. Más adelante. Viene acá. Bueno, listo, ya está. Cuando vaya más adelante, yo. Pará. Si yo voy más ahí, lo pongo ahí, no hay problema. Gracias, Julio. Un bracito. Listo. Una base con un bracito. No, tenemos uno, el trípode, pero los profes que hacen. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, listo. Fernandito Marrón. Muy bien, ¿cómo andás, Fefo? Señores, vamos a empezar porque esto lo estoy grabando, ¿no? Fíjate, siempre controlarlo, Julio, que está grabando. No, está bien, está grabando. Tiene el rec. Esto el que llega tarde lo lamento, está grabando. Piluso, no, ¿dónde está Piluso? Me pone nervioso, está bajando del lado. Creo que está bajando acá, en el estacionamiento. No, pero... Señores, ya tenemos 30 gente, 15, no manejo mucho esto, no lo sé achicar, no lo sé agrandar, si alguno sabe me ayuda, pero para mí es suficiente, yo no necesito ver a nadie. ¿Me escuchan? Largamos. Bien, clase número 2, unidad 1, porque la primera clase fue introductoria de parte de los profesores Arias. Incluso, Pilu, apagá el audio. Gracias, Pilu. Qué tecnología. Y en la primera clase, en el primer tramo de la clase, hágame un dedito así si se está escuchando bien. Y bueno, lo voy a leer. No, vos sí, salame acá en el video. En el primer tramo, en el tramo de introducción histórica, de cuadro histórica que hizo Fito, digo cometimos, porque yo debería saberlo, porque en el curso, esto lo dijimos, pero después no se olvide, ese curso fue hace 2 años. Fito decía que, curiosamente, en un país con ya un campeón olímpico y con notorias figuras dentro del fondo largo, dentro de la prueba de maratón, como es el caso de la década del 30, Zavala, José Riva, Sicarelli, Luis Oliva, unos nenes marca cañón, estos pibes de antaño, de hace casi 100 años, marcaban camino esos muchachos. De todas maneras, en esa época, en los primeros años, eran los chilenos los que marcaban camino acá en Sudamérica. No importa.
Y una curiosidad era de cómo no, en 1910, en la fiesta del centenario, se hizo una maratón. El tema del maratón era más o menos 40 kilómetros. Y esa maratón la ganó un conocido nuestro, Dorando Pietri. Y no había registro, no había mayor registro, desde 1910 a 1951, de que se haya corrido otra maratón en nuestro país. Ella era nosotros lo habíamos dilucidado hace 2 años y después nos olvidamos. Entonces, cuando Fito me pregunta, me dice, averiguame si hubo o no maratones, le mandé, creo que no. Nos quedamos con esa idea. Y me quedé con la duda. Entonces yo voy a casa y entro a un lugar, un sitio web que se llama Asociación de Estadísticos de Carreras de Calle. Es un sitio de estadística y de recolección de datos extraordinario, al que más o menos le gusta el tema de historia, de comparación y de marca y de récord. Esto es fabuloso. Creo que no sé si está desafectado, pero el creador y el sostenedor creo que ha fallecido y le ha costado a los nuevos integrantes, a los que manejan nuevo, el tema de la financiación de este sitio. Recuerden esto, Asociación de Estadísticos de Carreras de Calle. En su sigla inglesa, busquen sitio web. Después se quedan a vivir ahí. Y claro, me quedó esta duda, entonces vuelvo a entrar a esto que yo lo utilicé mucho, pero mucho, hace un par de años. Hacía rato que no entraba. Y entonces, ¿qué descubro? Que entre 1910, lo anoté por acá, lo estoy perdiendo, y 1951 porque se hicieron los Juegos Panamericanos. Obvio que sale en el sitio de estadísticos, sale la carrera de los Panamericanos. Se hizo en Argentina, obvio, ya eso lo conocen muy bien ustedes. Pero ¿qué descubro? Esto ya como introducción, entrada en calor se llama, se lo digo en inglés, warm up. 1918, el 25 de mayo, uno deduce que era una cuestión de fiesta patria, por eso se hacía una maratón, mire, hace más de 105 años ya se festejaba la fiesta patria, lo que ahora sería, a partir de la década del 70, fiestas mayas, o carrera maya, o como le quieran poner, porque se afanan los títulos acá. El 25 de mayo se hizo en Buenos Aires el campeonato de iniciación, lo ganó Juan Jorquera, que era un gran corredor chileno de aquellas épocas del siglo XX, los principios del siglo XX. Hizo 3 horas 28. Los estadísticos han relevado y revelado que la distancia era corta, pero no dicen exactamente. En algunos datos te dicen cuánto de corta tenían esas viejas carreras. Así que en 1918 se hizo una maratón en Ciudad de Buenos Aires. En 1924, en julio, no se sabe el día, yo presumo que sería un 9 de julio, en Ciudad de Buenos Aires, el Club Atlético Social y Social Argentino hizo una maratón, 2 horas 46. Ganado por un señor Carlos Sánchez, yo no tuve más datos de Carlos Sánchez, 1924, 2 horas 46. En 1929, sí yo lo sabía, el 19 de septiembre, no dice quién lo hace, en Ciudad de Buenos Aires, José Rivas, emblemático, mitológico corredor nacional de aquellos años, gran rival de Zavala, de Luis Olivas. José Rivas, en los Panamericanos se hace en 1951, y más o menos por 1937-38, en Dallas, creo, en Estados Unidos, se hizo, en función de una feria internacional que se hacía en esa época, una especie de juego panamericanos. Y me acuerdo que José Rivas salió segundo detrás uno de los mejores corredores de la época, no me acuerdo el nombre norteamericano. Entren en el capítulo del año pasado que está en YouTube, el capítulo que corresponde a Juegos de Ámsterdam. 1928 fue Ámsterdam.
Estoy preguntando a los que están presentes, miran el techo. Sí. Y José Rivas hizo en esa oportunidad, no en los Panamericanos de Dallas o los pre-Panamericanos, sino en la carrera de Buenos Aires, la que no se sabe quién hizo. Hizo 2:45:25 y este dato está certificado. Esta distancia, según los estadísticos, es, como se dice, es real. Quiero aclarar una cosa, la mejor marca del año, en ese año 1929, fue 2:30. Hay un norteamericano, pero no me acuerdo. Y en 1932, el 31 de julio, el mismo año que Zabala, miren el dato, esto sería 7 días antes que Zabala gane la maratón olímpica en Los Ángeles, un señor llamado Humberto Delgado, en Buenos Aires, no dice quién organizó la carrera, ni circuito ni nada, clavó 2:31:48, casi la misma marca que Zabala hizo en Los Ángeles para coronarse campeón olímpico. Y claramente, el recorrido de la carrera, puesto de manifiesto por los estadísticos, era más corto. Tampoco dice que tan corto, porque en otras manifestaciones los estadísticos te ponen 38 kilómetros, 39 kilómetros. Pero bueno, es un dato, como se dice, anecdótico y curioso, que 7 días antes que Zabala. A partir de ahí, desde el 1932, 42, 52, hasta 1954, durante 22 años, en el país no hubo una sola maratón. Y usted dice, perdón, Guíñez, Encini y Cabrera fueron a Londres sin correr maratón. Sin correr maratón. No, porque siempre la anécdota es que Cabrera era su primer maratón. Para los 3 era la primer maratón. Seguramente el segundo fue Richard, el tercero Gailí, los que vivían en zona norte de Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Europa, esos sí tenían no una gran cantidad, pero una buena cantidad de posibilidad de correr maratones. Estos 3 muchachos, Cabrera, Encini y Guíñez, fueron sin correr maratón. Sí, hay datos sobre cómo fueron los procesos selectivos, ese tipo de cuestiones. Y eso se mantuvo durante muchos años en nuestro país. Y recién en el 1954 hubo una maratón que se corrió 3 o 4 veces acá en Buenos Aires, que se llamaba Orestes Luisi, creo que era un viejo dirigente. En homenaje a ese viejo dirigente se corrió en el 54, 56 y 59. En el 54, 56 lo ganó. Ustedes si van a las páginas de historia aparecía Armando Belibet. En realidad es Armando Pino, vecino de acá del barrio, vecino acá de... Averigüen dónde vivía. Ahora que estamos tratando de organizar la carrera aniversario de Cabrera, había toda una propuesta de que la carrera aniversario, que probablemente se haga en Avellaneda, en el recorrido pase por la, ¿cómo se dice? Por la casa de Osvaldo, ahí en la avenida Mitre, por la casa de Armando Pino, por la casa de Cabrera, por la casa de Gumercindo Gómez y otros grandes corredores que vivían acá en el barrio de ustedes. Qué lástima que ustedes no salieron como esos corredores, pero bueno, por lo que vamos haciendo. Y Armando Pino gana en 1954, 1956, gana maratón en Buenos Aires, la de Luisi. No importa. Y quiero decir un dato, cuando Pino gana en el 56, mete 2:31, eso era, en el ranking mundial, el lugar 140, que era muy buen ranking, digamos. Eso significa que Armando Pino estaba muy bien. Fíjense ustedes que tienen el Google, está bien abierto. Gastón, ¿quién está abierto? Lo tengo acá, Gastón. ¿Quién será Gastón? Cerrá, Gastón, el ruido. Fíjense ahora, en el ranking del mundo,
¿Qué significa? ¿Quién estaría? ¿Quién es Gastón? ¿Hay un Gastón? Apagá el audio, gracias, viejo. Bien. Salvada esta fe de ratas. Entonces ya lo pueden agregar a la... Quiero aclarar, en el 59 selectivo para el Panamericano lo gana Walter Lemos. La marca de Lemos, yo no la tengo acá, también estaba alrededor de 2 horas 31, distancia certificado, por lo menos no tiene observaciones. Y su lugar en el ranking mundial era ese año, 1959, 141, ranking del mundo, totalmente certificado. No sé si ustedes pueden ver qué marca tendrá el actual 140 del ranking mundial. Yo calculo que tiene que estar cerca de 2 horas 10. Por ahí debe andar. Bueno, pasamos directamente a la parte que me corresponde. Esto es un agregado, que es principios del entrenamiento. Uno pone principios del entrenamiento deportivo aplicado a las pruebas de medio fondo y fondo o al deporte de pruebas de larga distancia, sería más o menos lo mismo. Los principios del entrenamiento deportivo son comunes, más allá de lo específico de cada deporte, a todos los deportes. Deportes de conjunto, deportes individuales, abiertos, cerrados, con agua, sin agua. Los principios del entrenamiento deportivo, que son algo así como el marco teórico, como leyes ya escritas, que van a darle un sentido, una ubicuidad a la metodología, a cada parte del entrenamiento, a la indumentaria, a la logística, al ámbito de... Bueno, todos se van a ver que se enmarca dentro de los principios del entrenamiento deportivo. Cualquier libro de entrenamiento deportivo necesariamente en su primer parte va a constar de la formulación de estos principios del entrenamiento deportivo. El otro día Carlos como corresponde, los organizaba, no los dividía, los organizaba, los encuadraba dentro. Principios biológicos, principios pedagógicos. En algunos libros no está de esa manera, están todos desarrollados dentro de una sola columna, dentro de un solo ítem, no importa. Importa tener el concepto de cuáles son. Yo tengo acá, tendré 15, 16 más o menos. No todos los autores figuran con la misma nominación, no. Algunos son muy parecidos, se entrelazan constantemente. Si usted ve el principio de repetición con el principio de sistematización, el principio va a ver que tienen puntos comunes, pero si uno los puede tener en cuenta y los puede visualizar al momento de formular un plan de entrenamiento, al momento de formular cualquier tipo de estímulo, Carlos tiene una chance un poquito mayor de tener cierto éxito o cierta posibilidad de eficacia en el entrenamiento. No hay un orden de importancia. Claramente algunos tienen mucha mayor, son mucho más abarcativos que otros, ¿no? Y yo creo que, ¿qué puse ahí? Ya me olvidé. Yo puse acá atrás porque estaba probando el cuadro de... Sí, estaba probando el cuadro de... Sí. Yo puse... A mí me parece un principio fundamental. Los hay más y menos. Vamos a hablar sobre estos principios dentro del principio de continuidad.
de una sencillez su formulación, como quien dice de Pedro Grillo o de Perogrullo. Perogrullo son estas formulaciones. Todos los días amanece a la mañana. Ah, sí, qué chiste. Todos los días anochece a la noche, o el de la luna, salve, ese tipo de cosas. Son formulaciones más que evidentes. Ahora, estas formulaciones más que evidentes, con tenerlas conscientemente o formularlas, no alcanza. Esto hace a la referencia de que si el entrenamiento, si la práctica deportiva no guarda una continuidad, pero no es continuidad solamente porque uno no falta nunca, porque esta continuidad, para realmente hacer valer este principio, hay que previamente hacer el diagnóstico de cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de entrenar, la cantidad de veces que uno quiere entrenar. Es muy común que cualquier deportista, frente a la posibilidad de entrenar más veces, es decir, una frecuencia semanal mayor, es decir, todos quisieran entrenar 7 veces. No les corresponde a todos entrenar 7 veces, porque va a depender de otros principios, el principio de individualidad, el principio de dependencia de la edad. Entonces, no todos deberían entrenar todos los días. Hay deportistas que inclusive entrenan más de 7 veces a la semana. Hacen magia, le agregan más días. No, la semana va a tener siempre 7 días. Lo que hace es entrenar doble turno. Esto necesariamente, el nivel que han logrado en su desarrollo deportivo y su capacidad de adaptación a los estímulos hace que para que su proceso de entrenamiento, su avance, su progreso sea óptimo, necesita mayor cantidad de estímulos. Un muchacho que hace 1 hora 6 en media maratón, 2 horas 24, 2 horas 28 en maratón, si quiere mejorar ya para llegar ahí necesariamente, seguramente, algunas veces a la semana, por imperio, por la necesidad de volumen, de kilometraje, necesita adaptar su vida, si es que es su deseo y si es su prioridad, a mayor cantidad de entrenamientos semanales. Ahora, muchos deportistas, una cuestión errónea de imitación, creen que cuanto más entrenan, mejor van a andar. No es. Mejor la posibilidad de desarrollo óptimo económico. Económico significa con la menor cantidad de esfuerzo posible, lograr el mayor rédito posible en cuanto a su progreso y mejora, es siempre y cuando entrene en la medida, estamos hablando en volumen particularmente, y en intensidad justa. Si entrena por demás, va para triqui. Si entrena de menos de lo que su capacidad, deseo, voluntad, economía le permite, está perdiendo tiempo. Entonces, ahora, muchos quieren entrenar más. Después, su calidad de vida, su trabajo, su velocidad, no le permiten sostener. Por eso yo digo a un deportista, ¿cuántas veces usted puede? Yo le digo, usted debería entrenar tantas veces semanales, porque necesita este kilometraje para seguir proyectando. Si usted no puede realizar este kilometraje, su desarrollo va a estar hipotecado, va a estar muy limitado. No es que no va a seguir avanzando, va a estar limitado. Entonces, o yo meto todos los kilómetros en un solo día, lo cual no es aconsejable de ninguna manera, o logro una frecuencia. Recuerden que la magnitud de entrenamiento, uno de los valores a tener en cuenta, ni el más importante ni el menos importante, es la frecuencia. Si yo puedo entrenar 3 veces a la semana, porque trabajo, porque tengo familia, porque me piace, por lo que sea, si yo puedo entrenar 3 veces por semana, se sabe positivamente que si esas 3 veces están equidistantes, ¿qué es equidistante? La misma separación, la misma pausa, la misma recuperación entre cada estímulo. Lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado. Está claro que eso es equidistancia. Y me dice, no, pero yo no puedo esos días. No importa por qué. ¿Qué día puede? Lunes, martes, miércoles. De una manera usted entrena 3 veces. De la otra manera entrena 3 veces. No va a lograr
dar el mismo rédito de las dos maneras. Porque en una, el volumen o la cantidad de entrenamiento es igual. Lo que no es igual es la frecuencia. Y la frecuencia va a operar positivamente en tanto sea una frecuencia tendiente a la equidistancia. ¿Se entiende? Ahora, muchos dicen, yo quiero entrenar 5 veces y después hacen grandes esfuerzos. Y a veces pueden 5, y a veces pueden 3, y a veces pueden 4. De esa manera también se limita el principio de continuidad. Porque no es solamente seguir entrenando contra viento y marea, sino seguir entrenando y seguir entrenando bien. Este principio de continuidad que dice, bueno, esto va en mi voluntad, constantemente se ve interrumpido o se ve disminuido en su aplicación. Si yo tengo las condiciones de vida, materiales, de trabajo, académicas, familiares, emocionales, psicológicas, que me permite arbitrar este principio sin ningún tipo de condicionante, bueno, esto depende solo de mi voluntad. El tema es que el principio de continuidad se va a ver hipotecado por enfermedades, lesiones, problemas familiares, situación de trabajo. Te voy a dar un ejemplo, situaciones que me exceden. Digo, si yo tengo planificado en estas fechas determinado tipo de entrenamiento y llueve, listo. No es que porque llovió y no pude ir a la pista o no pude ir a hacer los ejercicios, ya vaya atrás por el entrenamiento. No, en realidad es un ejemplo muy burdo, muy sencillo de cómo se ve interrumpido este principio de continuidad. Esta semana, por ejemplo, el deportista se hace o nos hacemos mucho problema cuando no podemos entrenar lo que uno tiene planificado. Algunos ni tienen planificado, no hay problema, pero se hace problema, el día que no puede correr. Entonces, un grupo de mis deportistas tenía que hacer pista, intervalos, tenía que ir a hacer pasadas de 1000, de 2000, de 400, no interesa. Eso se puede hacer en cualquier lado. Sí, la posibilidad de una pista sintética, bien medida, que no tiene pozo, la posibilidad de un parque, bueno, la de Parque Chacabuco estaba cerrada. Entonces van, uy, está cerrada. Pero ahora no puedo entrenar. Entonces lo hago mañana. No, pero mañana yo tengo curso y se entiende. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación que perturbe este principio de continuidad va a ser en desmérito de mi posibilidad de avance, de mi posibilidad de progresión en mi capacidad de rendimiento. Entonces, el deportista y el entrenador, si es posible ambos, deben en su planificación prever todas estas cuestiones. Yo me imagino la hipoteca para este principio en los muchachos grandes fondistas que viven en Esquel, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia. Bueno, ellos tienen que arbitrar los medios necesarios para que este principio no se vea desmerecido. ¿Se entiende? Entonces, uno debe prever época de exámenes, época de estudios, situaciones laborales, viajes, situaciones con la familia, lo que son padres de chicos que hay que llevarlos. Hoy justo desde los festejos mi pibe me pidió. ¿Se entiende? Digo, porque después, si yo no lo puedo prever, nunca va a suceder que este principio o la realización de este principio se va a mantener inalterable. Lo que se trata es que se mantenga lo menos inalterable posible. Dentro de los otros principios, principio de repetición, principio de planificación, principio de versatilidad, cada vez que yo cambio o modifico un plan de entrenamiento, que ese es otro principio,
cada vez que yo modifico esa situación, yo puedo seguir, yo mantengo la continuidad, pero esa continuidad se ve disminuida, se ve discontinuada por las características del deportista o por factores externos. Es muy común que hay deportistas que tienen una baja calificación en cuanto a su autonomía o en cuanto a su capacidad disciplinaria. Entonces, tiene que hacer 10 por 1000 en la pista de Villa Domínico. Llega y se encontró con Pocho. ¿Qué hace, Pocho? ¿Qué hace vos? No, yo tengo 5 por 2000. Ah, yo tengo 10 por 1000. Ah, bueno, voy a hacer con vos. Y total es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿ese día yo dejé de entrenar? No. En teoría yo no dejé de entrenar. Ha producido un cambio, ha producido una variación. Esa es una fórmula, es una forma muy común de dar el principio de continuidad. Y todo lo que ustedes, el principio de continuidad se va a ver afectado cuando yo no tengo los calzados necesarios porque no pude prever, entonces o no tengo los clavos o el nivel de zapatillas que tengo me va a promover una lesión o porque yo no me cuido en mi vida diaria en todo lo que tenga que ver con alimentación, con higiene, y después se produce situación, disminución de la salud, problemas, dolores, lesiones. Cada vez que uno se lesiona, ¡boom!, es un pozo ciego en el desarrollo deportivo. No existe, no es que esta percepción errónea de muchos deportistas, dicen, esta semana no pude entrenar, listo, ya perdí el campeonato del mundo. No es así. Ahora, para evitar esa situación tan enojosa, yo tengo que tener consciente que el principio de continuidad no debe ser afectado. ¿Va a ser afectado? Sí, en lo mínimo, ¿está claro? Y esa es una tarea que hasta el mismo entrenador debe prever todas esas situaciones cuando planifica, ¿está claro? O cuando prevé. Cada vez que yo improviso mi asistencia a una carrera, el principio de continuidad se va a ver afectado. Entonces yo tengo el vicio de correr. O en los deportistas de buen nivel hay un tema que es la tentación del dinero, porque están siempre apretados. Muy pocos son millonarios, como es el caso de mi familia, entonces no tenemos la tentación del... ¿Qué se ríe? No tenemos la tentación del dinero, pero el deportista de nivel, se hace la carrera del vidriero. Más allá que sea una carrera importante, buena, publicitaria, cuando se enteran que hay dinero, pero no estaba en el plan. Pero si no corro me pierdo un par de zapatos. ¿Se entiende todo? Bueno, principio, ahí tenemos toda una pintura, más o menos, sobre el principio de continuidad. A mí me gusta mucho este principio, el que sigue. Me voy a tachar continuidad. El que sigue. El principio conciencia. O otros lo ponen principio de participación activa y consciente o consciente. ¿Qué dice? Es sencillo, son todos muy sencillos. El tema es como ¿alguno de ustedes leyó el Martín Fierro? Sí. Le voy a decir no voy a decir la que está hablando de Di Renzo, dice, lee un pedacito. Esto es así. Escúcheme. Si usted sabe quién fue Sherlock Holmes. Sí. ¿De qué laburaba? Muy bien. El más famoso detective de mentirita, es de novela, es una novela. El autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, era un gran arquero. Sí, la de los 3 palos.
No, se lo estoy... Siempre le creemos esas cosas. Usted créame lo que quiera. Yo antes podía mentir fácilmente, ahora ya no tanto porque tienen esta porquería, ponen Google y eso. Pero le voy a dar, y le voy a, no, le voy a dar otro dato. Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, fue protagonista. Pero para googlearlo tengo que entender tu inglés primero. No, perfecto. Es un inglés del conurbano. Sir Arthur Conan Doyle fue protagonista de, presumiblemente, el momento más dramático en la historia de la maratón. ¿Cuál diría usted? El momento que Dorando Pietri, en 1908, que es la carrera donde se fija la marca de maratón, los 42 kilómetros, 195 metros, se fijaron en Londres en 1908. Cuando Dorando Pietri, que se cae, que no se cae, primero que engancha al revés, como Fosse, se cae, no se cae. Uno de los señores que lo ayuda es Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Pero lo que pasa es que, es decir, el personaje, digo, ¿se entiende? El personaje, sí, el personaje ya trasciende a la persona en sí. Uno de esos señores de bombín y de traje que lo ayuda a Dorando Pietri es el autor de Sherlock Holmes. Ahora, si ella me dice, del Martín Fierro leí un poquito, es como leer una novela de Sir Arthur Conan Doyle y sin saber quién es el asesino. ¿Y quién se entiende? Sí. La verdad. Y el Martín Fierro le da, como yo estoy haciendo ahora, no me quiero comparar, por favor. Pues yo estoy ahora dando, ahora la gilada, no ustedes muchachos, solo la gilada, lo llaman tips. ¿Por qué no te vas un poco? En mi época se decía consejos. El viejo despacho. Claro, y el Martín Fierro da una cantidad de consejos en el momento culminante de la obra, que es cuando se despide de sus hijos, y lo último que les dice que no le alcanza su sapiencia, su capacidad, para que esos consejos después ellos los cumplan bien. Acá es lo mismo. Yo le explico cuál es el principio. A los deportistas le explicás, mire, Menéndez, el principio de conciencia dice, en lo que a usted respecta, que el deportista debe tratar de aprender, de conocer, de imbuirse, de conocimientos mínimos. Un deportista, con el paso de los años, llega un momento en que ya sabe lo que tiene que hacer. La verdad que no, esto depende de la capacidad de cada uno, de la cantidad de neuronas que tiene y cómo las tiene distribuidas. Digo, con el paso de los años, el deportista ya sabe el día que no está el entrenador, o el día que no está, ya sabe para qué lado, no le va a errar por mucho. Un buen deportista no necesita llegar a una carrera o un entrenador y el día anterior o 20 minutos decirle a qué ritmo salgo. A mí cuando un deportista viene y me dice a qué ritmo salgo, por eso no uso armas de fuego, porque a este ritmo le digo y le empecé a tirar a las piernas. Digo, en los novicios sí, uno le coloca una liebre, uno a veces lo acompaña, sobre todo cuando son niños, pero no, a mí particularmente no. Yo cuando veo que estos filibusteros, algunos entrenadores, no voy a hacer nombres, los acompañan en bicicleta, ¿para qué le enseñas? El entrenador de fútbol, esto que están gritando, pero no sabe lo que tiene que hacer el muchacho. Una cosa es el aliento, los parciales, ese tipo de cuestiones, alguna indicación técnica. Digo, yo voy a la pista y hay pelotudos que se la pasan gritando, déjalo correr tranquilo el pibe, entra vos a correr, y le gritan. No, tenés que dar un par de indicaciones técnicas, si vos entendés. ¿Cómo haces para meterte en la piel de que está corriendo? Dale, pasalo. ¿Cómo pasalo? Si está muriendo, no sabemos. Dale, pasalo totalmente erróneo. ¿Claro?
Bueno, y de esos hay muchas anécdotas, pero con el paso del tiempo, eso tiene que ver también con lo que llamo el fuego sagrado que tiene cada uno. Hay deportistas que son curiosos, quieren aprender, preguntan. Hay otros que son hinchapelotas, que preguntan de más, preguntan cosas que no tienen que preguntar. Pero un deportista, conforme va avanzando en su práctica deportiva, en su entrenamiento, tiene cierta curiosidad, cierta avidez de aprendizaje. Tiene que tener un criterio propio. No digo discutirle al entrenador, a veces sí. El deportista consciente da datos que le sirven al entrenador. Me pasa esto, me pasó aquello, no me pasa aquí. Cada vez que voy a la pista termino con un dolorcito acá o con una molestia. Yo prefiero ir al... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay deportistas que, lo voy a decir, no saben sacar parciales. No saben sacar parciales. Hay corredores que luego de 1 o 2 años de práctica deportiva no saben que si tienen tal marca en 3.000, pueden hacer tanto en 5.000, tanto en 10.000. No le tienen que preguntar a nadie. Son reglas matemáticas. Ni siquiera las tienen que estudiar las reglas. Se aprenden en la charla con los compañeros. Se aprenden en la propia práctica. Corrí un 3.000, hice 9 minutos. Bueno, ya sé que corrí 5.000, hice 9.30, 9.40. Perdón, 15.30, 15.40. Hay una relación directa. Y esto sirve también para ver puntos débiles. Cuando no hay una relación directa entre las diferentes marcas que yo estoy haciendo, el proceso de entrenamiento puede estar mal dirigido o corresponde a una época del año, corresponde a otra época del año. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es el principio de conciencia en cuanto al deportista. Saber cómo tiene que elongar, saber cómo entrar en calor, tener criterio propio, ¿se entiende? Eso hay que tratar de abonarlo, hay que tratar de provocarlo, hay que tratar de alentarlo, que el deportista aprenda a valerse por sí mismo y a tener criterio. Lo mismo el entrenador. No, cuando nosotros tenemos, yo no sé cuánto va, si se corta, vuelvo a formular, nos tomamos 10 minutitos, yo le vuelvo a pasar otro link y volvemos a entrar. Así que no, cuando se corte no hay ningún problema. ¿Cómo se dice? El entrenador. La tarea del entrenador, independiente del deporte, implica varios puntos. Hay una tarea técnica, de instrucción técnica, va a ser mucho mayor la instrucción técnica, o diferente, tal vez después se molesta. En un corredor de pruebas de ruta va a ser mucho mayor en un corredor de obstáculos. ¿Está claro? El cross tiene un contenido técnico diferente al corredor de calle o al maratonista. O acá dice, ahí va a terminar dentro de poco ¿cómo se dice? Esta llamada, así que cuando termine la llamada, no se preocupen, yo retomo, lo estoy mirando acá, una parte técnica. Una parte táctica. La táctica se enseña, se aprende, lo más avispado, aún sin una instrucción de libro, aprende táctica, le dice a participación consciente. Uno tiene que aprender táctica, tiene que saber cuáles son los puntos básicos para desarrollar en la pista, en la calle, en la montaña, en el cross. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es el aspecto táctico. Un aspecto físico, la preparación física, un aspecto psicológico, mental, un aspecto teórico. ¿Cuál es el aspecto teórico? Los reglamentos, los aprendizajes que da la nutrición, la hidratación. Aspecto teórico. Yo, por ejemplo, un aspecto. Antaño lo sabía, ahora no sé qué. Yo le tengo que preguntar a mis deportistas que están mucho más avesados qué zapatillas nuevas existen, cuáles son los precios, cuál es
los valores de cada marca, Saucony, Nike, Javetex, no sé, ¿se entiende? Yo eso ya lo he perdido, pero un buen... Estamos en Argentina, se cambiaron las marcas también. Un buen deportista, esta cosa de algunos conocimientos, de tener algunos conocimientos sobre qué está prohibido, qué no está prohibido, qué debe ingerir, qué no debe ingerir. Después se evita malos ratos. Nosotros constantemente vemos que compañeros, amigos nuestros pasan malos ratos porque tomaron lo que no tenían que tomar o porque orientaron lo que no tenían, pero no es de mala fe, es ignorancia. Entonces ahí está mirando el principio de conciencia. En cuanto al profesor, lo mismo. Decía valor físico, teórico, táctico, técnico, mental. Y en los libros no figura, y a mí siempre me llamó eso, que no existe una preparación o un acondicionamiento ético. Ético. Ético es ser compañero, ético es ayudar al conjunto, ético es no valerse de las chicanas reglamentarias que constantemente uno ve que se pelean en la federación por nombramiento, por viaje, por clasificación. Eso no debería existir. Todos lo hemos sufrido. Bueno, hay gente que se acostumbra. Entonces, el deportista, en su participación consciente, debería tener algunas noticias de todas estas cuestiones. Esto de qué pasa acá. Hoy hay 5 presenciales. Eso no es ni bueno ni malo, hay 5 presenciales. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos tenemos en el club más o menos? 15. Ponele. 15 activos. Este es el tercer curso. En el club nuestro, de 15 activos, 20, no más de 5 han participado de las charlas. ¿No les interesa? No tienen ¿cómo se dice? No tienen la inquietud. Uno trata de promoverlos, uno trata de darle una mínima, listo, si poder, no poder, porque eso va en cada uno. Es como la genética. Digo, campeones de... ¿Cómo? No, porque si no me hubieran dicho. No, porque se corta acá. Sí, pero es que como dijiste se va a cortar. Sí, porque me avisó. Ahora, acá me avisa, me pone, en breves minutos se cortará la llamada, pero está tan interesante que nos queremos quedar. Acá salió, ese es el cartel que salió. No sé si... Sí, qué adelantada que está la tecnología. ¿Dónde estábamos? Mira, me cortaste de... No. Digo, esto es como la genética. No todos pueden ser campeón del mundo por más que quieran. Hay tipos que tienen una... A mí a veces esa cosa me pone un poquito... Me entristece. Tipos que vos lo ves que son disciplinados, que tienen una gran voluntad y todo. Pero bueno, la genética no. Dios o quien sea, o Harry Potter no le puso la varita y es así. Pero parte del principio de conciencia es saber eso. Saber qué proyección, qué posibilidad tiene cada uno. Algunos pueden ser muy buenos y no lo saben. O porque ellos no se cuidan, porque no desarrollaron su capacidad consciente, de participación consciente, y algunas veces, lo más triste, porque el entrenador, o los entrenadores, o les entrenadores, no tienen. Y uno ve desde afuera, que siempre es un mal lugar para ver, algunas situaciones o metodología mal llevada, cuando es solamente metodología y no ve otras cosas mal llevadas. ¿Está claro? Eso debe ser promovido, eso es una gran ayuda, tener un deportista consciente. Y esto no tiene que ver con el nivel intelectual, ojo, Sí, es un gran aporte el conocimiento que uno pueda lograr. Pero eso no es que uno tiene que ir a la universidad. Este es un deporte muy sencillo. Otro principio, entonces principio de continuidad, principio de conciencia. Principio, promoción de la salud. Tampoco está este principio
en todos los libros. Yo siempre decía, el libro clásico de Smolinsky, Atletismo de Smolinsky, o los libros de Bases Teóricas del Entrenamiento Deportivo de Navarro Valdivieso, ese está muy bien desarrollado, biológicos, pedagógicos, en los libros de Jorge de Hegelus. Y en el de Smolinsky no está, pero el otro sí está, en el de Sintil, que estaba enfocado a la resistencia, pero es exactamente lo mismo. Estos principios están o no están. El de la salud es extraño que no estén todos, porque claramente, si uno dice orden de importancia, nada, pero nada de lo que uno haga en entrenamiento puede poner en riesgo los niveles de salud del individuo. Los niveles de salud no es enfermarse, las lesiones tienen que ver con la salud. Los procesos mentales tienen que ver con la salud. La salud mental, y si usted dice, bueno, no, se vuelve loco, no. Es muy común, o por lo menos lo que hemos observado en los corredores, desarrollar un tipo de dependencia o de adicción a la carrera, al esfuerzo, al trabajo. Dígame si alguno de ustedes, si alguno de los que están en internet, los que levantan la manito, dicen, a mí me pasó, o a mí me pasa, como le pasa a los pesistas, a los forzudos, la vigoreta. Ahí uno me hizo así con la manito. El tema de la violencia, el tema de la adicción al deporte, así como hay ludópatas que son adictivos al juego, ¿no? Bueno, lamentablemente, no frecuentemente, lamentablemente hay situaciones hasta que pueden derivar, sobre todo cuando uno no puede realizar a conciencia o con tranquilidad el deporte, a temas de depresión o de adicción. Si uno necesita algún tipo de ayudín, como dicen los muchachos, para correr o para desarrollar más es porque hay un problemita que hay que atender, ¿no? No digo que tiene que ir inmediatamente psicólogo del deporte, pero el profesor debería estar un poco atento. Es decir, no se hipoteca la salud cuando yo le doy 240 kilómetros semanales y el tipo queda hecho papa y desarrolla todo tipo de ¿cómo se dice?, de virus o agarra todo lo que está en el aire porque está en un estado de debilidad extraordinario. No solamente esos son casos extremos, pero hay otro tipo de deterioro que corresponden a la salud en este deporte. No sé si en todos los deportes, yo sí que en todos los deportes, pero no conozco los demás deportes de este tipo de adicción o de mérito de la salud. Ahora, nada. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se hipoteca la salud del deportista? Mayormente cuando el profesor no tiene los conocimientos necesarios. Todos hemos tenido, acá yo veo David Arias, Pedro Viva, Fernando Marrón, cantidad, ¿no? Pero Carlos Aguilar, todos hemos conocido grandísimas personas
lo recibieron enseguida. Sí. Ahí estamos entrando, En 5 minutitos que entra todo el resto. Me acuerdo que acá, el año pasado, se dejaron una bici en el estacionamiento y quedó. Y uno dice, no, sería afanada, se la habrán robado, y quedó por los siglos. Posiblemente era de mi hija. ¿Cómo? Se olvidó un montón de veces la bici. Che, ¿dónde seguí? Ya me olvidé. Que era el último que dije. Ah, sí. Sí. Entre los 5. Yo me olvidé. Ahí están entrando, tranquilos, Estoy recibiendo gente. Tranquilo, no se apuren. Ya está perfecto. Sí. Tengo un problema con la pantalla, nada más. Estoy en... Ah, buenísimo. No, habría que fijarse si se corta. Yo creo que queda todavía. Que queda rollo. Bien, 2 minutitos y seguimos, No veo la cantidad. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Bueno. Sí. ¿Qué tal, Evelyn? Buenas. Prende la luz, Evelyn, está oscuro. ¿Qué estás haciendo? No, ya sé que recién llego. Te iba a preguntar eso. No te vi antes. No, recién llego, así que quería escuchar. Bien. Buenísimo. Bueno, creo que quedó grabado. Si no queda grabado acá en YouTube, no sé cómo se llama esto, va a quedar grabado, lo pongo yo en el video. Dale, buenísimo. Ahí entró Claudio Lescano. Sí. No, va a haber que limitar la entrada, entra cualquiera. Bueno. Sí. Sí, bueno, vamos a seguir. Total, en la partecita. Bien, Santiago Ferreira, este pollo mío, madre de Dios, te digo que entra cualquiera. Bien, el chimio está parada en Los Robles. Exaltación de la columna. Me suena que debe hacer unos salamines ahí. No sé, me suena, ¿no? Habría que ver, ¿no? Bueno, ya tengo una buena cantidad. Sigamos. Digo que estábamos nosotros en promoción de la salud. Digo, no todos hemos conocido, porque, pues digo, ¿cómo se entrelaza la participación consciente con la promoción de la salud? Yo he conocido, ustedes no sé, profesores, me acordaba yo hace poco, profesores extraordinarios desde lo humanístico, buenas personas, con vocación docente, con vocación, ¿cómo se dice? Ahí está, con vocación de enseñanza. Ha cambiado mucho ¿cómo se dice? Las épocas. Hace 40 años no había entrenadores que estudien. Yo creo que tuve la suerte de tener la primera promoción de entrenadores que no había cursos donde ahora no los hay. Había que ir al Instituto de Deporte, entraban 5, 10, 15, no se conocía, no había promoción. Y los entrenadores de aquella época, hablando de década del 70, principios de los 80, eran idóneos, ex deportistas, ex corredores, que ocupaban un lugar vacío. Ahora ocurre ya por exceso. Igualmente hay muchos que todavía no estudian, que han encontrado el nicho del club de fitness o de running, pero hay algunos que son muy buenos, muy buenos. Ya ha cambiado, pero digo,
a veces yo también sigo viendo, como veía antes mucho más, buena gente con gran vocación de organización, de los creadores de los viejos clubes de corredores, de fondistas, ese tipo de cosas, pero que no tenían la idoneidad académica. No había de dónde leer. No había de dónde leer. Es decir, los primeros libros, las primeras revistas de fondismo, que ahora dirían de running, las Runner World y eso, no las tenía nadie acá, hasta bien entrada la década del 80. Nadie recibía ni Runner World, ni Running Teams, ni... ¿Cuál era la que le hacía la contra Runner World? Que después se Sprint. Sprint era una revista de atletismo, no de corredores. Pero sí, claramente la Sprint, que era española, tenía... Pero era muy limitada en cuanto a conocimiento, como se dice, transmisión de conocimiento. Estoy hablando de los fondistas, particularmente. Sí, había libros de técnica atlética. El de Smolinsky debe tener, que es un gran libro, es de lanzamientos de martillo, carreras con vallas, saltos, lo que yo llamo actividades circenses. Carrocha, muchachos, la actividad circense es para el Cirque Soleil, déjense de joder, estamos hablando en serio, algo trascendental, decía Mirza Topí. Quiere ser campeón, corre 100 metros, quiere ser trascendente, corra maratón, déjese de escorchar. Bueno, no, digo, a pesar, al no ellos respetar, pero no es por ignorancia, por no saber, porque le tocó esa época, el principio de conciencia, se ponía en riesgo la salud del deportista. ¿Por qué? Porque se le daban volúmenes, se le daban ejercitaciones, se le daban metodología que no era la que correspondía. ¿Está claro? Esto de los principios básicos, de los principios del entrenamiento deportivo, vean los libros. Mire, mi entrenador, Ricardito Lastra, estoy viendo en el año 74-75, creo que fueron la primera vez egresados del curso de atletismo del ISDE, que fueron a España a hacer pequeños cursos, y él se trajo la bibliografía que no existía. Y uno de esos libros que él trajo, que yo lo usé y creo que lo uso todavía, tiene el mejor desarrollo táctico para carreras de medio fondo y fondo que yo he conocido. Creo que se le ha acercado el libro de Glover, de Manual del Corredor de Competición. Glover ha desarrollado, para mí es el libro más completo que hay, después por supuesto lo de Henderson, todo eso, pero los españoles, el INEF de Madrid había una parte llamada táctica de carrera, es una maravilla. 50 años después yo te lo sigo dando a la gilada esta de instituto, no la doy más, ya no laburo más, pero siempre que puedo, sí, claro que sí, porque es una maravilla. ¿Cómo se corren los 1500? Si querés ganar o si querés clasificar o si querés poner el pie al contrario. No, todo. Te enseñaba todo ese libro, una maravilla. Hasta el libro de Peter Cole. Los libros modernos no tienen ese desarrollo. Adolecía, le faltaba mucho más desarrollo. Pero digo, principio de promoción de la salud. Esto era tan simple. Me duele acá, ¿qué tengo? Yo qué sé, macho, yo soy entrenador, no soy médico. Al médico. Y tenés que, vuelvo a decir, otra vez, echar mano a la 9 milímetros para que vayas al médico. Porque el deportista no va al médico, no va, todavía me pasa. No, pero vos tenés que hacer todo un proceso de fisioterapia, de kinesiología, de lo... ya no creo más, no, listo. Entonces, hay un banda, salame. ¿Cómo? Mire, le voy a dar un ejemplo. Le doy un ejemplo. Bueno, lo que me dice Darío, vienen a entrenar. Y lo primero que le decimos, te decir, bueno, tráete un apto físico. Bueno, andá a trotar un poquito. Ya me da cosa. Luego le dice el apto físico. Y no te lo traen. Pero el apto físico tiene que tener la que no quiero la firma del médico que te autoriza a hacer actividad
actividad física. Significa todo. Pero es lo que estoy diciendo, principio de conciencia, principio de promoción de la salud, que sí realmente son muy importantes. Todo lo demás son de orden técnico. Estos son de orden técnico, fisiológico, pedagógico. Conciencia y salud, ¿qué más quiere? Después sí, la utilidad, la progresión de la carga, relación óptima entre carga y recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Tráeme el certificado médico, por Dios, es lo único que te pido. Es una lucha. Y ir al médico, es decir, la primera reacción es ir al médico. Pero ya ni siquiera, porque tampoco te pidió, que te duela algo, que ya sospechás, pero para mí no, es un tema, eso, y algunos se ofenden y se enojan y ese tipo de cosas. Así que, primero, mantenerlo vivo. Segundo, mantenerlo vivo con ciertos niveles de salud. Y tercero, sí, después que entrene, que se mate. No, yo decía de algunos entrenadores de antaño que eran grandes, ¿cómo se dice? Grandes personas y grandes entrenadores. Yo ahí lo miraba a Mauro Rosa y bueno, ahí ya había mi homenaje a un entrenador de Chacabuco, Felipe Stamponi. Qué jugador Felipe, un hombre muy preparado y aparte un don de gente. Supongo que lo tiene que haber conocido. Bueno, que creo que era el entrenador del padre, el entrenador de Jorge Llever, el entrenador de toda una generación, formador. Así que, sí, bueno, Balmaceda, bueno, Ricardo Lastri. Yo me acuerdo de nosotros, yo acá nombro, cuando nosotros vimos el curso de historia y el otro día hablaba Fito, él nombra unos personajes. Esos personajes que nombra Fito, Corsino Fernández, bueno, Osvaldo Suárez desde ya, Osvaldo deja de correr y es entrenador, y fue siempre entrenador. Y era un entrenador preparado, muy preparado. No es que era, porque era un gran corredor, se hizo entrenador. Aparte, yo creo que él aprovechó todos sus viajes, sus estadías en aprendizaje. ¿Sí? Sí, Domingo es un, ¿cómo se dice? Domingo Domingo era un gran promotor de la educación, de la instrucción de los entrenadores. Él hizo acá, año 81-82, Congreso Internacional Mundial de Entrenadores. Yo tengo todavía esa bibliografía, las carpetitas que había hecho. Domingo tenía sus problemas de índole de, ¿cómo se dice? Quilombero, de relación, pero desde el punto de vista académico siempre ha sido un señor muy preparado. Después ocurre una cosa, vamos a poner los puntos sobre la silla. Después cada uno tiene dentro de la teoría, que es común a todos, su orientación y tiene sus locuras, tenemos sus mambos, su idiosincrasia. Bueno, eso es lo que le corresponde a cada entrenador, como cada deportista tiene su don personal. Entonces, Domingo, Osvaldo, yo decía, Corsino Fernández, Ricardo Bralo. Ricardo Bralo fue un personaje extraordinario a nivel nacional e internacional, en pruebas de 5 y 10.000. Prácticamente es un desconocido ahora. Está lleno. Reinaldo fue entrenador, pero Reinaldo fue entrenador tardío, porque él se ausentó después de su época de gran maratonista. Él es tan injustamente castigado, él se aleja de la parte. Recién cuando es reivindicado, gracias al trabajo de Fito y algunos muchachos de Quilmes, él retoma algo que nunca tenía que haber perdido. Muchos buenos... Reinaldo, yo tengo anecdotario con Reinaldo, que digo, yo la verdad que no puedo opinar sobre su, capaz que sí, de sobra, porque él tuvo un entrenador muy desarrollado, que fue Stirling, en muchísimo nivel teórico, un pedagogo, Alejandro Stirling. Y bueno, esto de vivir en Europa, supongo que era un tipo que era muy dado para esos aprendizajes. Pero yo tengo anécdotas con Reinaldo
de 2 o 3 cositas que él te decía o me dijo a mí, y yo decía, ¿cómo sabe? De solo mirar, que eso también hace el entrenador, ¿eh? Es decir, la intuición, la capacidad de visualización. Hay entrenadores que tienen un desarrollo teórico extraordinario, te explican al derecho y al revés la teoría y te hacen el plan de una manera fabulosa y no le van a errar nunca. Y otros tienen eso y encima le agregan una visión, una capacidad de conocimiento, de empatía con sus alumnos y con otros que le sacan la ficha enseguida. Bueno, eso me parece que es un don, que no todos tienen. Mi entrenador tenía la teoría y encima tenía un don que yo no lo he visto en otros buenos entrenadores. Te decía, estoy para hacer récord en el mundo, y te decía, está para nada, y estabas para nada. Y otro día decía, no, estoy hecho papa. Y dice, no estás para récord del mundo. Y hacía récord del mundo. Y bueno, ¿cómo saben eso? Eso no es porque te toman una pronte, porque ve cosas que... Y Reinaldo me acuerdo que tenía ese tipo de cuestiones, llegué a ver ese tipo de... Bueno, cada uno tiene su historieta. Principio de promoción de la salud va primero, no se hipoteca nada. No se toma nada que el médico no dé. El médico te dice, tómate 1 litro de Fli, yo me lo tomo porque está el aval médico. Hay médicos que son picarones también, ¿está claro? Pero bueno, siempre la ayuda de la ciencia y de cómo se dice del facultativo preparado. Principio de sistematización. El principio de sistematización, de planificación, el principio de periodización no son todo lo mismo. No vamos a ni a cañón a los 15, 20 principios. El principio de sistematización también, el principio de conciencia, el nombre ya te lo está diciendo. La dificultad está en la implementación práctica. Todo esto no vale de mucho, vale como conocimiento teórico si uno no tiene la capacidad, como el Martín Fierro, de llevarlo a la práctica, de instrumentar los sistemas, la forma de llevarlo a la práctica. Y lo que cuesta. Cuesta de conciencia, cuesta planificar, cuesta hacerle caso a la planificación, cuesta sistematizar. Yo le voy a dar un ejemplo. No quisiera preguntar, acá tengo como 30 personas en o más, no sé, porque no tengo el cuadro completo, me falta porque como no sé manejar esto, 29 personas tengo, acá solamente, 30, sí, o no se va. Bueno, 38, 37, 38 personas en este momento están en la clase. Otros lo verán por YouTube, por Twitter. No tenemos, por Instagram, no sé por dónde lo ven. Yo hago una pregunta. Acá tengo 5 personas más los que están en la pantalla. ¿Quién de ustedes presentes o pantallaicos? ¿Cómo? Virtuales. No son digitales, son virtuales. Lleva diario de entrenamiento. Levánteme la mano. Bien. Acá. Yo. No, levantá la mano y listo. Acá hay 5. 3 levantaron la mano. 2 no la levantaron. Si hubiera 10, 5 levantan, con suerte, 5 no levantan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué posibilidad de sistematización? Mirá, Pablo Fose me hace así. Decime, Fose, ¿qué posibilidad de sistematización tengo yo como deportista si yo no llevo un training log, una planilla de entrenamiento, si no llevo un seguimiento? Esa es la completa planilla, sí. No. Perdón. Es imposible. ¿Por qué? Si uno tiene una planilla y lo que hace el otro es tacha como diciendo lo hice, no lo hice. Eso no es un diario de entrenamiento. Eso en todo caso es una certificación para el entrenador que lo que le dio más o menos
que fue realizado. Eso es un gran avance. No lo he podido lograr. ¿Cuánto en el club? ¿Cuánto te mandan el plan? 5, 6, con suerte. Digo, sí, pero ¿qué es esa manera de boicotearse? ¿Qué es esa manera de boicotearse? Perdón, el entrenador también. Ahora, llega un momento, te voy a ser sincero, no te preocupás vos, no me voy a preocupar vos. Si vos no te preocupás, listo, yo bajo el acelerador y listo, te doy el plan y moriste. No, literalmente no moriste. Pero, en realidad, un diario de entrenamiento, yo tengo planillas antiguas, tengo actuales de algunos deportistas donde ellos te ponen la carrera, corrieron la carrera y después te dan el análisis. Es decir, este señor corrió media maratón y hizo 1 hora 20 y este señor hizo 1 hora maratón y 1 hora 20. Es lo mismo, porque cuando vos le podés, me pasan los parciales y este señor empezó a 3:15 e hizo 1 hora 20 y este señor empezó a 3:50 e hizo 1 hora 20. Entonces vos ves el desarrollo, es un desarrollo lógico para un corredor a 20. Y este es un suicida, es un kamikaze. ¿Está claro? Este corrió mal, le ponemos la nota un 2 o un 3. Y la nota es un 8 o un 9. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque no te está diciendo la marca que hizo. Te está diciendo la marca que hizo y lo que pasó. ¿La marca me dice algo? Sí. Pero no me dice todo. Lo mismo para el entrenamiento. Uno tiene deportistas cuyo nivel de conciencia o su práctica de principio de conciencia y su posibilidad de sistematización de su desarrollo es muy superior que la de otros. Y con el otro no tenés chance. Su posibilidad de análisis, de crítica y de corrección al no estar sistematizado. ¿Se entiende? Sistematizado es, desde el punto de vista práctico, esto es un ejemplo nada más. Sistematización es establecer un horario posible de entrenamiento, un horario de salida. Sistematización es llegar a la casa y tener la comida que corresponde a ese proceso de entrenamiento y tener la hidratación, un ejemplo, estos son todos ejemplos sobre el cual el profesor debe... ¿Qué dice Luis en fila? Le dice, perdón. Me dice que acá 9 levantaron la mano. Muy bien. Sí, dice Pablo Fosse, Luis Nale y 7 personas más han levantado la mano. Si usted no los nombra, se enojan. Qué bárbaro la tecnología. Vamos a entrenar. Entramos en Palermo. 28, 29 grados. Los muchachos salen a correr, 30 grados, salen a correr. Llegan arruinados. 20 kilómetros, 25, 5 kilómetros, ya 32, 33 grados. No tienen hidratación. No se llevan un preparado, agua. No se llevan... Yo voy a contar una anécdota. Tenía un grupo grande. Y terminaban de entrenar en verano, desesperados. ¿Tenés agua? ¿Tenés agua? ¿Tenés agua? Algunos, que les sobraba el dinero, cruzaban la calle y compraban Coca-Cola. Dije, vamos a ver esta gilada. Entonces yo, una vez dije, me llevé un bidón, 5 litros, hice un preparado. Agua, juguito de naranja, un poquito, como dice el libro Maratón de Peronet, que hace un análisis de todas las bebidas rehidratantes que hay con la marca, el compuesto. Después de hacer todas las bebidas, Gatorade, Isostar, Powerade, Juliorade, todos, un análisis químico, bioquímico, de los procesos de maratón, es el libro más extraordinario que yo conozco, de ese aspecto. Te dice, tenés plata, gástatela. Así habla Peronet, porque él es de Canadá francés.
lo entiendo, tenés plata, gastala, pero perfectamente cubre tus necesidades esta receta. Y te da una receta más vieja que el picaporte. Yo hice esa receta y la llevo, la enfrío y me voy al entrenamiento. Muy bien. Termina el entrenamiento. Que necesita agua, tengo agua. Desesperado. 20 kilómetros en verano, 25 kilómetros fondo, desesperado. Y cuando me viene a pedir agua le digo, un vasito, eso de plástico, le digo, en el que estoy hablando hace 20 años, le doy un chorrito y digo, 50 centavos. ¿Me das 50 centavos o no te doy? Ustedes créanlo o no. Preferían pagar, pero ellos no, a la clase, al sábado siguiente no se traían. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso se llama sistematización. Pero eso me lo enseñó mi entrenador hace 40 años. Vos tenés que traer tanta muda de ropa, tenés que estar en un horario, te dura tanto la entrada en calor. Y si yo termino, me voy apurado. No, hermano, no te vas apurado. Digo, yo tenía uno, terminaba de entrenar, 10 por 1000, 3.30. No se cambiaba. No, jugaba Independiente. No, juega el rojo, me voy. Y ese va pero 20 kilómetros y se va a la tribuna a saltar. Se fueron al descenso igual. Digo, el proceso de sistematización no es solamente en lo teórico, lo numérico, sino que tiene que ver con la periodización, el establecimiento de volúmenes, de carga, de ejercicio. El proceso de sistematización es esto. Tenés que sistematizar tu vida. Si no lo haces de esa manera, le estás regalando metros a tus adversarios. ¿Se entiende? Tenía compañeros, grandes corredores, que no te daban 1 milímetro. Y de eso te das cuenta, ¿sabes cuándo? El día que estás corriendo una carrera más o menos importante y perdés 1, 2 o 3 puestos en el último kilómetro, o en los últimos 2 kilómetros. Y vos ahí pensás, y esto es porque ayer, en vez de dormirme a las 10, me dormí a la 1. No es así, pero el marulo te empieza. Principio de sistematización. Esto implica establecimiento de una planificación, establecimiento y cumplimiento de los periodos. Este se llama principio de planificación, principio de sistematización. Todos creen que el principio de perdón, dígame la hora, por favor. Acá. Perfecto. Planificación. Hay un principio, ahora no lo anoto. Principio dentro de sistematización encuadramos el principio de planificación y el principio de periodización. Y algunos engloban dentro de los principios pedagógicos, periodización, participación consciente, planificación, entienden que la planificación es la formulación de un plan. Pero no es así exclusivamente. Un plan no es solo un plan. Un plan es un diagnóstico. Pues yo puedo hacer la misma pregunta 25 veces. ¿Cuál de los corredores acá presentes se han fijado objetivos? Se han fijado objetivos generales, objetivos específicos, objetivos importantes. ¿Cuál es el objetivo importante este año, Silva? Su objetivo, no es el mío es echarlo. Su objetivo. Bueno, maratón. En líneas generales, es de tal especificidad, de tal importancia, de tal determinación, la maratón, que suele ser el objetivo, ¿cómo se dice? No suele ser el objetivo secundario. Puede serlo perfectamente. Y mi objetivo principal es o la media maratón o los 10.000 metros, ¿está claro? Están dentro de una posibilidad organizativa en un plan. Yo tengo que saber diagnóstico. El diagnóstico es la parte principal y fundamental de la planificación. Sin diagnóstico no hay planificación.
Y después del diagnóstico, los objetivos. No lo vamos a analizar. Seguramente vendrá algún profesor y va a establecer una clase teórica de dar los prolegómenos de una planificación que incluye una periodización. El establecimiento de determinada metodología, determinado proceso, determinadas carreras. En la medida de lo posible si yo no modifico, yo tengo más chance de arribar a los objetivos. Establezco el objetivo en tiempo, en forma, en una fecha determinada, marcas determinadas. Diagnóstico, vamos a hacer una cosa burda. Yo tengo mi diagnóstico de mi previa de maratón, mi mejor marca del año anterior son 3 horas. Objetivo, 2 horas 30. No, es imposible. No existe eso. ¿Está claro? Puede ser cuando ha habido un diagnóstico errado, puede ser cuando ha habido una percepción o esas 3 horas fueran hechas en totalmente desventaja, o luego de un proceso de no entrenamiento, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No hubo un error. No. O un diagnóstico erróneo, o después también una realización incorrecta con trampa, eso. Bueno, no voy a dar ejemplo porque no quiero pelearme con nadie. Así que este es el principio de sistematización. Principio, acá tengo tanto, bueno, si yo le digo principio de dependencia de la edad, principio de dependencia de la edad, se explica por sí mismo. La edad de iniciación, la edad biológica, la edad... Lo vamos a simplificar, bueno, el entrenamiento infanto-juvenil, el entrenamiento de desarrollo, el entrenamiento juvenil, el entrenamiento de adultos de entre los 20 y 30 el entrenamiento que se llama de durabilidad. Uno debe saber perfectamente cuándo ha llegado a sus niveles más altos. Y la ganancia es sostener ¿cómo se dice? La edad en ese sentido es muy dura. El entrenamiento para las personas mayores de 35, de 40, de 45. Saber que inevitablemente a determinada edad se producen unas modificaciones que hay que estar muy atento. Si uno no conoce, eso es un valor teórico. Si uno no conoce ese tipo de cosas, puede pecar en error de formulación, planificación, etc. No existe prioridad de diagnóstico si no existe lo que acabamos de decir recién, la sistematización. Es decir, yo termino el año, ponele, y yo ya empiezo a formular el diagnóstico del año que viene. ¿Qué debo hacer a fin de año? ¿Qué hacen los contadores, los economistas? Balance. Sin balance, sin haber visto las marcas que ese año, las condiciones que fueron desarrolladas, ¿cómo hago para pegar el próximo salto? Y después, bueno, yo tengo otro diagnóstico. Porque el diagnóstico me ha cambiado. ¿Por qué? Porque mi familia tuvo mi familia tuvo más hijos. O porque este año los chicos empiezan el colegio. O porque yo me caso. Bueno, ahí abandono el deporte, ya está terminado. O porque cambio mi situación familiar, mi situación social, ¿se entiende? Esos son grandes cambios. Algunos tienen o tenemos la suerte del entorno que acompaña, ese tipo de cuestiones. Así que la dependencia, no vamos a hacer análisis acá, hay libros de entrenamiento infanto-juvenil. Es una época, es un proceso difícil, a veces con los veteranos también. Yo iba a dar un ejemplito recién, pues son ejemplos que uno lo vive en carne propia. Un muchacho del club ha tenido un problema severísimo cardiovascular y quiere seguir corriendo. Déjate de joder. Entonces yo le negué el entrenamiento. Bueno, el hombre se enojó, ¿qué quiere que le haga? Ahora yo no voy a hipotecar.
Y hay otra chica del club que tiene en Julián, ¿te acordás? Tuvo un veterano, un señor más de 70, tuvo unas observaciones en su análisis cardiológico. Y bueno, quedémonos quietos. ¿Qué dice el médico? El médico dice, puede correr a 140 pulsaciones. Listo, yo no intervengo. Y cuando el médico me dice, puede hacer libre, listo, entonces estoy liberado. ¿Se entiende? Yo no puedo inventar. Porque volvamos a la promoción de la salud que tengo acá, no sé. Está Pértega, digo, recién estaba Pértega, Gustavo Pértega. Está Pértega, vaya a verlo a Pértega, hombre. Yo puedo sospechar, pero ese es un vicio no solamente de cualquiera que dirige procesos deportivos y de los profesores de educación física, que el pibe dice, me duele acá, y el profesor tira. Aún sospechando seriamente, no sé, aún sospechando que pueda ser porque por la experiencia, no sé, anda al médico y que el médico resuelva. Principio, bueno, este es un principio también característico. No hay. ¿Cuál fue el último que dimos? ¿Sistematización? No. Dependencia de la edad. El de dependencia de la edad va directamente relacionado, a veces ni siquiera figura dependencia de la edad, no figura este principio en todos los libros, sí figura el de individualidad. Uno a veces, por una cuestión de economía de esfuerzo, pero también tiende a armar grupos parejas, sobre todo cuando son empáticos, se llevan bien, tienen marcas con... Entonces, es un gran valor para el corredor. Sí, es un gran valor social. O sea, el oficial, el hacer la carrera atlética conlleva mucho tiempo, no digo de soledad, pero de una cosa no monótona tampoco, porque el que le encuentra la vuelta la disfruta siempre. Pero, inevitablemente, la posibilidad de armar el grupo o de armar jornadas, hay entrenamientos que sí son monótonos. Entonces, si se pueden compartir y se puede diversificar, hacemos de liebre, cambiamos el lugar, varía, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Siempre hay que tener en cuenta lo que se llama individualidad. Individualidad en cuanto a los procesos, a la adaptación. Hay gente que, bueno, está estudiando, no está estudiando, no todo se sabe. Es decir, rápidamente absorbe, adapta los entrenamientos y rápidamente mandan resultados. Otros, no solamente en un periodo anual, sino en varios periodos, tardan, vamos a usar una palabra que sea incorrecta, pero que la van a entender, tardan en madurar. Hay que estar atento a eso. Ni para formular muchas expectativas antes de tiempo, está claro, ni para prolongar procesos sin variar el entrenamiento, sin agregar algún tipo de modificación que constantemente hay que hacerlo o no, ¿se entiende? Y atender a la individualidad. Hay gente que le gusta la pista, hay gente que le gusta la larga distancia, independientemente de lo que la ciencia o la perspectiva de cada uno aconseja, tratar de coordinar los deseos, los gustos de cada uno. Bueno, hay pibes que son empáticos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, este año, este es un nuevo año. En años anteriores hay dentro del proceso de diagnóstico, bueno, iba a ser está la identificación de las características del deportista. ¿Quién se acuerda de las características? 4 grandes grupos. Después de ahí, arréglatela. El apático, enjundioso, cuando no importa, se entiende. El voluntarioso, No, el voluntarioso tiende a la obsesión, ¿entiende? Es decir,
y usted dice, yo quiero tener un voluntario. Sí, el exceso de voluntad, el exceso de impulso volitivo no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque se pasa. Le das 15 y hacen 20, le dan 10 y te hacen 11, le da un minuto 10 la pasada y te hace un minuto 9. Constantemente necesitan una reafirmación. No lo vamos a analizar ahora. El confirmado, el que viene todo a favor, que es consciente, es juicioso, tiene capacidad, la genética lo puso, ¿viste?, todo en un mismo frasco. Ese viene una vez muy de vez en cuando. Viene una vez muy de vez en cuando. Independientemente de su calidad técnica o de su calidad genética. Y me falta el impulsivo. Ay, digo, hoy corre algo, mañana corre algo. Digo, dice, me voy allá. No, déjalo. Pero si no tenía que correr esto. Él siempre cambia de dirección. Dura poco, le cuesta, no tiene paciencia. El voluntario es todo lo contrario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es en 4 grandes puntos y después, más adelante, vamos a reeditar Es muy lindo ese apunte, porque después los mismos muchachos te dicen, ese es Josecito, esta es Cristina. Sí, vos tenés en un club, porque estamos hablando de clubes, no de individuos, yo siempre hablo, es decir, el tipo que en el club ayuda, colabora, ayuda a los compañeros, siempre está con el cronómetro, con la liebre. Otro, arreglate solo, si podés, no te ayuda, no te cuenta. Se cayó delante de él y no. Ay, mira, no, porque me está apareciendo cosas en la pantalla que yo ahora no estoy viendo, bueno, es un comentario y todo ese tipo de cosas. Esto era el principio de individualidad. La dependencia de la edad corresponde a cada individuo, varón, mujer. Bueno, el principio de individualidad tiene un apartado muy importante en cuanto al entrenamiento femenino. ¿Está claro? Yo he tenido la suerte de entrenar muchas chicas y puedo tener, como decir, una percepción de las diferencias que yo he observado al entrenar chicas y varones, pero después uno tiene que tener un mínimo de información de las características femeninas con respecto al entrenamiento atlético, particularmente al entrenamiento de fondo, de cómo operan los grandes volúmenes, en su fisiología, etcétera, etcétera. Bueno, después de tantos años, yo, como siempre, diría Dolina, yo puedo afirmar que la mujer también es un ser humano. Así que ese es, que quede acá, queda acá. Eso de escucharlo a Dolina. No se jubiló, si no lo echaban. No, ¿cómo se jubiló? Sí, yo te juro. Este es interesante. Este es interesante y a mí me resulta siempre muy claro, porque a veces uno lo aprende en carne propia y cuando se enteró que había este principio ya era tarde. Se llama principio de sobrecarga o ponimiento increíble. El principio de sobrecarga dice, si usted no hace un estímulo más allá del umbral de adaptación, no hay progreso. Usted tiene que determinar. Hablaba el principio de umbral, creo que había dicho Carlos Arias en la clase. Bueno, establecer umbrales. Umbrales cardíacos, umbrales de velocidad, umbrales de percepción de la fatiga. Bueno, ahora, necesariamente hay que ir de manera progresiva y lenta, estimular por encima del umbral, siempre un poquito más de la cabeza, progresiva y lenta, incremento progresivo de la carga, y relación óptima entre carga y recuperación. Digo, no hay entrenamiento sin recuperación. Después vamos a ver el desarrollo. Ya uno, cuando vayamos a la parte teórica técnica, vamos a ver que esfuerzos alácticos de tal duración le corresponde un tipo
de recuperación y una alimentación. Esfuerzos de características mayoritariamente aeróbicas, de tal característica le corresponde tantos días de recuperación. Carreras, yo tengo que saber cuánto tiempo de recuperación corresponde a cada carrera, a qué cantidad de carreras. Está abierto, Pilu, qué cantidad de carreras, qué cantidad de maratones, de media maratones, de 10.000, qué alternancia entre una y otras pruebas, ¿se entiende? Todo eso tiene que ver con la sobrecarga, el incremento progresivo de la carga, principio de relación óptima entre carga y recuperación. Retornos en disminución. ¿Qué significa principio de retornos en disminución? Significa lo siguiente. ¿Tenés abierto, Pilu? ¿Tenés abierto? Pero tenés abierto y tomate una pastilla. No, digo, principio de conforme uno avance, yo lo estoy llamando, conforme uno avance en su capacidad de rendimiento, menos posibilidades tiene de avanzar. ¿Quién es el que más mejor, el que más proporcionalmente y fácilmente mejora? El que empieza. A veces, y dentro del que empieza, tiene que ver la edad infanto-juvenil. Ahora, uno que recién se inicia con entrenamiento básico, general, ya produce un gran aumento de su capacidad. En la medida que usted se va desarrollando, va a necesitar más magnitud de carga de todo tipo y menos va a mejorar proporcionalmente. Imagínense un muchacho que corre media maratón, o muchacha, en 1 hora 30. ¿Está funcionando esto? Sí. En 1 hora 30, si corre en 1 hora 25, saquen el valor porcentual que ha mejorado. Ahora, estará contento, se va a poner contento, qué bien que he mejorado. El que tiene 1 hora 12, si mejora solo 1 minuto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, el que pasó de 1 hora 30 a 1 hora 25 con 50 kilómetros semanales, lo logra. El otro, pobrecito, 1 hora 12, 200 kilómetros semanales o más, para 1 minuto miserable. Esa es una formulación exacta de los principios de retorno en disminución que hace que uno pueda desarrollar procesos de entrenamiento, expectativa, etcétera, etcétera. Ya terminamos. Sí, 3 minutos y terminamos y listo. Y ya más o menos damos una visión total. Principios de especificidad, no, de principio de uno pedagógico, principio de accesibilidad. Digo, yo con esto de formulación de la carga óptima, lo primero que tengo que saber es que el individuo está preparado para recibir y adaptarse a los estímulos que yo le doy. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque el riesgo cierto no es quedarse corto. El riesgo cierto es pasarse de intensidad, de volumen, de carga. ¿Está claro? Si yo formulo ese entrenamiento más liviano que lo corresponde a su nivel, eso se puede
compensar, se puede modificar, está claro. Ahora, si yo me paso de cargas límites, el daño puede ser manifiesto, puede provocar, hay algo que no hay que provocar, hasta las lesiones, Dios no quiera, forman parte del proceso de entrenamiento. Lo que debe evitar el profesor, el entrenador y el mismo deportista, si maneja bien su capacidad de entrenamiento, de percepción de fatiga y de grado de fatiga y cansancio, es el proceso de sobreentrenamiento. Una lesión, el médico te dice cuánto tiempo tarda en recuperarse. Una enfermedad, cuánto tiempo tarda en recuperarse. Los procesos de sobreentrenamiento son procesos de fatiga crónica que es muy difícil establecer un diagnóstico de recuperación. ¿Se entendió eso? Está claro, estoy diciendo. Por eso, los entrenamientos tienen que ser accesibles, tanto en volumen, tanto en intensidad, tanto en dificultad. Yo no debo dar tareas que el deportista, la deportista no puedan manejar. Algunas veces con cierta dureza, con cierta capacidad de entrenamiento o de soportar cargas, pero sea muy intensa, menos intensa, de mayor o menor magnitud, siempre tener la seguridad de no jugar con esos límites. ¿Está claro? Último, y ya terminamos, ya está. Principio de periodización, más o menos que quedó claro el establecimiento de tiempos para cada proceso de entrenamiento. Transferencia. Ver de qué manera, al igual que el de utilidad, de qué manera cada método, cada ejercicio, cada actividad opera de manera de producir sobre un grado de realización uno mejor. ¿Está claro? Digo, voy a correr maratón. ¿Me sirven las pasadas de 200? No. Bueno, peor es no hacer nada. Digo, no es uno debe saber elegir los ejercicios que produzcan en lo técnico la transferencia adecuada, el mejoramiento. Hay veces que uno entrena y no mejora. ¿Por qué? Porque no han elegido bien los métodos, no son los útiles, entonces no me va a producir una transferencia, en este caso, que se llama vertical, que me mejora mi capacidad de rendimiento. Yo tengo que establecer el método exacto, lo más exacto posible para el objetivo que quiero lograr. Principio de utilidad, principio de transferencia. Bueno, me queda pocos minutos, llegamos bien. Ya la próxima clase, teniendo esta base, lo pueden revisar en cualquier libro de entrenamiento deportivo. En el Google hay muy buenos apuntes sobre, por ahí encuentran algunos más, sobre principios del entrenamiento deportivo. Así que, muchachos, muchas gracias. No se cortó la transmisión. Nos vemos la próxima. Y bueno, ya la próxima vamos a tener que arbitrar algún sistema de preguntas. Déjenme, ya entramos bien con esto, por lo menos ya podemos transmitir, también para recibir respuestas. O pueden al grupo de WhatsApp mandar los cuestionarios que quieran. Entonces, esos cuestionarios, en mi caso, u otro profesor, en los primeros minutos de la próxima clase los respondemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque yo acá todavía no me cuesta. Yo tendría que recibir. Lo que pasa es que es muy medio engorroso. El diálogo con ustedes se hace directamente. Si no lo pueden mandar al WhatsApp, al WhatsApp. Nosotros te lo transmitimos. Al WhatsApp. Uno que esté mirando. Mira, hoy iba a hacer eso y me olvidé. Iba a decir, cualquiera. De ahí me dice, de acá me dice. Así vos te olvidás de Sí, mirar la cámara. tenés razón. Sí. Nos vemos, gente, hasta el miércoles. Cualquier cosa, cualquier novedad, yo le decimos. Ahora nosotros le mandamos la grabación. Chao, hasta luego, gracias. Muchas gracias, Charlie. Hasta Lescano, Emanuel, chao. Chao, Claudio. Chao, chao.
Gracias. Bárbara, mira Bárbara Roth. ¿Cuánto hace que no venía Bárbara Roth? Qué bárbaro. Chao, gracias. Chao, Charlie, gracias. Chao, Charlie. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Charlie. Después te hago una pregunta, Quito, por privado. ¿Cómo? Después te hago una pregunta por privado. Con el Dale. tema del maratón de La Pampa. Dale. Dale, hablamos. Te manda saludos mi hermano. Estuve con él este fin de semana. Igualmente, abrazo. Dale. Le digo, listo. A Quintana. Él labura a 5 cuadras de mi casa. Sí. No sé si va acá, ¿cómo se dice acá? Acá cerca. Listo, acá vamos a ver. San Pellegrini. Ahí dice, Noemí Garay ha levantado la mano. Ahí te veo, Noemí. Estaba sin imagen. Me parece que, fíjate al televisorcito tuyo, debe tener algo que se ve borroso. Es por la luz de la Chao, lámpara nos que vemos. tengo en la pieza. Chao, Charlie, gracias, Chao, nos vemos. Bye. Nos vemos. Bueno, el que va al vidriero, nos vemos en el vidriero. Hasta luego, gente.